¿Ya les aparece que estoy grabando? Sí, Marce. Listo, doctor, perfecto. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de uveitis asociadas a HLA-B27. Bueno, tener en cuenta la definición. Lo definen como una uveitis anterior aguda que está confinada a una inflamación en el segmento anterior que normalmente compromete el iris y la parte anterior del cuerpo ciliar. Y también describen que hasta un 50% o más de los pacientes con episodios de uveitis anterior aguda puede portar el antígeno leucocitario humano, que es una proteína específica que se encuentra en la superficie de los glóbulos blancos. Este antígeno se denomina antígeno leucocitario humano y realmente lo que hace es que ayuda al sistema inmunitario a diferenciar entre sus propias células y sustancias extrañas y dañinas. La uveitis anterior aguda asociada a HLA-B27 es la más común y usualmente se dice que el oftalmólogo es el primero en sospechar trastornos reumáticos asociados a esta clase de uveitis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces siempre hay que interrogar acerca de signos y síntomas de trastornos reumáticos como lo son la espondilitis anquilosante y la artritis reactiva, y siempre también es muy importante interrogar acerca de síntomas de enfermedad inflamatoria intestinal como lo es el dolor abdominal y la diarrea sanguinolenta. Averiguar siempre sobre antecedentes de infección gastrointestinal o geniturinaria en las últimas 3 a 6 semanas, historia de psoriasis y de artritis. Estos síntomas hay que interrogarlos muy bien porque usualmente los pacientes no suelen informarlos espontáneamente y siempre deben ser cuestionados mediante una revisión sistémica detallada si el paciente ha presentado disentería o todo lo anterior que acabo de mencionar. Bueno, esta es una tabla en la que se relaciona diferentes enfermedades sistémicas asociadas a HLA-B27, la prevalencia del mismo y la proporción de pacientes que presentan enfermedad sistémica asociada a uveitis anterior aguda y proporción de pacientes con uveitis anterior aguda que desarrollan enfermedades sistémicas. Entonces, entre ellas están la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la artritis psoriásica, la artropatía enteropática y la espondiloartropatía indiferenciada. En ellas la mayor prevalencia es la espondilitis anquilosante, vamos a desglosar cada una de ellas más adelante, y la proporción que tiene cada una respecto al desarrollo de uveitis y la proporción de pacientes que presentan uveitis anterior asociadas y que desarrollan este tipo de espondiloartropatías. Como vemos, la más frecuente y que mayor prevalencia presenta es la espondilitis anquilosante, a su vez es la que mayor porcentaje desarrolla uveitis anterior aguda y la que está en un 55, un 90% asociada a HLA-B27. Entonces, ¿cómo se desarrolla la enfermedad ocular? La tríada típica de la uveitis, dolor, ojo rojo, fotofobia, puede estar asociada a una disminución de la agudeza visual leve o moderada y normalmente, como suelen ser, y lo vamos a ver más adelante, uveitis que pueden presentarse de forma repetitiva, los pacientes cuando ya presentan un episodio de uveitis anterior aguda suelen reconocer fácilmente su recurrencia. La característica de la uveitis anterior aguda asociada a HLA-B27 es que esta suele ser unilateral. ¿Qué hallazgos vamos a tener? Entonces vamos a encontrar inyección ciliar, celularidad en cámara anterior, flare y hipopión, como lo habíamos mencionado anteriormente en las charlas, es la que más se asocia a hipopión, precipitados retroqueráticos no granulomatosos en hemicórnea inferior, sinequias posteriores y muchas veces los vasos sanguíneos del iris se encuentran tan congestivos que se puede incluso llegar a pensar que hay existencia de una rubeosis. Hay que tener atención en eso. El cristalino suele ser normal, pero cuando viene de episodios a repetición, una de las complicaciones asociadas suelen ser la aparición y la presencia de catarata. Inicialmente la presión intraocular está disminuida, pero si hay un bloqueo pupilar por sinequias posteriores, esta pues se puede aumentar. En cuanto al segmento anterior, hay que tener presente que en realidad es muy poco frecuente
y se presentan cuando son complicaciones graves asociadas a la uveitis, y estas suelen ser edema macular, alteraciones del nervio óptico por presión intraocular elevada o hipotonía, y también, como lo mencionamos en la charla pasada, un spillover por células inflamatorias en el vítreo anterior. Entonces, los pacientes suelen presentar normalmente episodios unilaterales de inflamación. Estos pueden alternar entre un ojo y el otro, y con bastante frecuencia uno de ellos es el que suele tener más episodios que el otro ojo. En cuanto a su etiología, esta etiología, a pesar de ser estudiada durante 35 años aproximadamente, aún tiene un rasgo desconocido, y se dice que aproximadamente entre el 40 y el 70% de todos los pacientes que presentan uveitis anterior se asocia a HLA-B27. Aproximadamente el mayor porcentaje es en indios y esquimales, en un 50%. En población occidental también se encuentra en un 8 a 10%, en asiáticos un 3 a un 5%, y mucha menor prevalencia en población japonesa, menor de 1%. Este antígeno no se encuentra en los aborígenes australianos y muchas poblaciones nativas de las islas del Pacífico. En cuanto a citología, también múltiples estudios han sugerido que la infección por bacterias gram-negativas del género Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia y Clamidia puede estar asociada con la aparición de enfermedades asociadas a HLA-B27, y también hay evidencia de inflamación de la mucosa intestinal leve subclínica en pacientes que presentan este tipo de uveitis. Cada una de estas líneas de evidencia también se sugieren que existe una relación importante entre la presencia de este antígeno, la uveitis anterior, perdón, marco por acá. La uveitis anterior, la artritis, la alteración de la inmunidad de la mucosa y las infecciones. En cuanto al diagnóstico, usualmente suele ser clínico, entonces se debe hacer una historia clínica detallada y una revisión por sistemas. Se debe hacer un examen oftalmológico completo, siempre realizar dilatación pupilar para poder descartar compromiso del polo posterior, y se debe sospechar en pacientes que tengan episodios recurrentes de uveitis anterior agudo la asociación con HLA-B27, también la presencia de signos y síntomas sugestivos de otra enfermedad sistémica, y que esta se trata de la misma manera independiente de su asociación con HLA-B27. Este resultado en realidad puede estar asociado con una enfermedad sistémica y episodios recurrentes. Lo debemos tener presente siempre que tengamos un paciente con episodios recurrentes. En cuanto al diagnóstico diferencial, entonces hay estudios para el diagnóstico y el diagnóstico diferencial de la uveitis anterior asociada a HLA-27. En cuanto a la imagenología, se recomienda realizar radiografía o TAC de tórax, radiografía o resonancia magnética de articulaciones sacroiliacas, también realizar serología para descartar sífilis, Lyme, Yersinia, Clamidia, y adicionalmente se sugiere también hacer test de cuantiferón, HLA-27, también realizar cultivos de humor acuoso y vítreo, PCR, citología, y adicionalmente una valoración general pues, por medicina interna. En cuanto a las características clínicas de la uveitis anterior que se asocia a HLA-B27 positivo o negativo, vamos a hablar que los pacientes que presentan HLA-B27 positivo suele ser mayor en hombres que en mujeres, suele ser un curso agudo recurrente que está asociado en un 50% a enfermedades sistémicas y que tienen menor riesgo de complicaciones que amenacen la visión, mientras que los pacientes con HLA-B27 negativo pues se presenta igual en hombres y en mujeres, puede ser aguda o crónica, a menudo puede ser idiopática y tiene mayor riesgo de complicaciones que amenacen la visión. En cuanto a las infecciones, la uveitis anterior aguda unilateral grave siempre se debe descartar un episodio de queratouveitis herpética, se debe medir la sensibilidad, evaluar la sensibilidad corneal, la presencia de opacidades estromales, leucomas, iris, en el iris también buscar defectos de transiluminación del iris y verificar el estado de la pupila. También pensar en infección por varicela zoster, mirar la despigmentación generalizada del iris y en qué estado se encuentra la pupila,
el síndrome de Posner o crisis glaucomatociclíticas. En este suele ser episodios leves unilaterales de inicio agudo. Es una uveitis anterior que usualmente se asocia a presión intraocular elevada, que está asociada a citomegalovirus. Siempre pensar también y descartar infección sifilítica, la enfermedad de Lyme, la brucelosis, la leptospirosis y la tuberculosis. En cuanto a la endoftalmitis, es otro diagnóstico diferencial, pero recordar que en este existe compromiso del segmento anterior. También descartar enfermedades sistémicas como la enfermedad de Behçet, que es episodios severos de enfermedad de uveitis anterior o panuveitis que puede estar asociada a hipopión. También descartar sarcoidosis, síndrome de nefritis tubulointersticial uveitis. Y también tener presente que en el caso del hipopión, en contraste con una enfermedad que cursa con HLA-B27, esta diferencia es bastante móvil y suele ser menos denso por el poco contenido de proteínas plasmáticas que hay en el humor acuoso. También que se debe recordar que la neoplasia, sobre la neoplasia y el síndrome mascarada, esta afectación neoplásica del segmento anterior de forma aislada en realidad es poco común. Los linfomas y la leucemia pueden infiltrar el segmento anterior y producir hipopión o nódulos en el iris, pero estos van a cursar con una mínima inyección, entonces siempre se debe sospechar en pacientes que tengan disparidad de signos y síntomas, que la inflamación del segmento anterior o del ojito sea tan severa, pero que no haya una nula o leve molestia ocular, se debe sospechar. Tener en cuenta las metástasis que suelen estar presentes con nódulos en el iris o áreas de engrosamiento del iris y celularidad en la cámara anterior, y tener presente que también existe el riesgo de que un retinoblastoma afecte el segmento anterior. Siempre pues se deben descartar, pero siempre tener presente que la uveitis anterior no involucra, en este tipo de uveitis no involucra el polo posterior. En cuanto al pronóstico, este tiene un buen pronóstico con un tratamiento adecuado. En los episodios severos se debe hacer un tratamiento intensivo apropiado con el fin de disminuir al mínimo el daño visual. Y respecto a las complicaciones, estas van a depender del número de episodios de uveitis que presente el paciente. Se dice que aproximadamente en menos del 5% suelen quedar con ceguera legal. Y las principales complicaciones, como lo mencioné anteriormente, es la catarata, la neuropatía óptica asociada a la presión elevada o hipotonía y el edema macular cistoide. Ya desglosando cada una de las patologías que conforman, vamos a hablar de las espondiloartropatías anquilosantes. Estas son espondiloartropatías, que es una familia de enfermedades reumáticas que afectan el esqueleto axial y que el síndrome clínico se va a caracterizar por dolor lumbar crónico inflamatorio y artritis. Está conformada por 5 subgrupos, que es la espondilitis anquilosante, la más común, la artritis reactiva, la artritis psoriásica, la espondiloartropatía asociada con enfermedad inflamatoria intestinal y la espondiloartropatía indiferenciada. Todas estas están asociadas con HLA-B27 y se caracterizan por afectación articular asimétrica de predominio en los miembros inferiores y suelen tener manifestaciones extraarticulares en los ojos como uveitis anterior, en la piel como la psoriasis, en el tracto gastrointestinal como la enfermedad inflamatoria intestinal. Afecta aproximadamente a adultos jóvenes entre la segunda y la tercera década de la vida y es mayor en hombres aproximadamente 2 veces más que en mujeres y suele ser más grave en ellos. Tiene una prevalencia de 0,1 y el 1,4 y una incidencia de 0,5 y 14 casos por 100.000 habitantes por año, y aproximadamente un tercio de los pacientes con espondiloartropatía desarrollarán uveitis anterior aguda. En cuanto a los criterios, se deben tener, estos son los criterios que se han desarrollado para el diagnóstico de las espondiloartropatías, que se describen como los criterios de Nueva York modificados, y se dice que hay un diagnóstico definitivo si el criterio radiológico que vemos acá se asocia con al menos uno de estos criterios clínicos. Entonces siempre interrogar acerca del dolor lumbar y cuestionar acerca de cómo se presenta, si es de predominio matutino, si está asociado a rigidez por más de 3 meses, si mejora con el ejercicio o si no mejora, si hay restricción en el movimiento, si hay restricción también se debe tener en cuenta la restricción de la expansión del tórax en relación con los valores normales que se relacionan por la edad y el género. En cuanto a la enfermedad sistémica, esta se caracteriza por una entesitis. La entesitis es la inflamación como tal que se realiza en el sitio de unión de los ligamentos al hueso, como la tendinitis del
de Aquiles. Y se dice que este diagnóstico, el antecitis, perdón, es el principal, como uno de los principales hallazgos que se presentan en la espondilitis anquilosante, tanto en el tendón de Aquiles como en la inserción de la fascia plantar, y suele estar cursando con inflamación también de la articulación sinovial, osteitis, osificación, anquilosis y osteoporosis. Hay que interrogar también y buscar la sacroileitis asociada con inflamación del esqueleto axial, oligoartritis o monoartritis que afecta a los miembros inferiores, y rigidez en la columna, generalmente con pérdida de la movilidad debido a una inflamación o daño estructural. También suele afectar el sistema vascular, produciendo una aortitis o anormalidades de la conducción cardíaca. La espondilitis anquilosante a nivel ocular es una uveitis anterior de aparición súbita, unilateral, alternante, no granulomatosa y que presenta extravasación celular y proteica hacia el humor acuoso. Entonces, los pacientes que cursan con HLA-B27 positivos con espondilitis anquilosante y uveitis anterior aguda tienen alta frecuencia de episodios recurrentes. Se dice que aproximadamente el 0.6 al 3.3% presentan 0.6 a 3.3 episodios por año de seguimiento, con una duración de aproximadamente de cada episodio de 4 a 6 semanas. Por eso cuando vamos a hablar de tratamiento, siempre se indica que este debe ser por lo menos en este tiempo y no suspenderlo antes. El intervalo aproximadamente entre los episodios suele ser de 14 a 24 meses y se dice que el episodio inicial suele presentarse entre los 20 y los 40 años de edad. En cuanto a su etiología, se han implicado dos factores principales, que es la infección microbiana y los factores genéticos ya dirigidos al HLA-B27. Hablando de la infección microbiana, entonces se habla del sistema gastrointestinal o genitourinario y se dice también que aproximadamente del 10 al 20% de los pacientes que presentan artritis reactiva desarrollarán una espondiloartropatía después de 10 a 20 años de actividad de la enfermedad. Y pacientes con enfermedad de Crohn que son positivos para HLA-B27 pueden desarrollar espondiloartropatías. Las infecciones de las mucosas pueden desencadenar una respuesta inmunitaria que desarrolle y conduzca a la enfermedad, a la espondiloartropatía anquilosante y enfermedades asociadas extraarticulares como lo son la uveitis anterior. En cuanto a factores genéticos, el HLB27 es el factor genético conocido más importante para el desarrollo de estas patologías y que su incidencia de uveitis anterior aguda es de 0,2 en la población general y de 1% en la población HLA-B27 positivo. Más del 90% de los pacientes con espondilitis anquilosante son positivos para este antígeno y el riesgo de desarrollar enfermedad es alrededor del 1% en individuos asintomáticos portadores del antígeno y es mayor si hay presencia de familiares de pacientes con espondilitis anquilosante que también sean positivos. En un estudio que se realizó de parientes de primer grado con HLA-B27 positivo se encontró un mayor riesgo de desarrollar uveitis anterior aguda, aproximadamente en un 13%, que en pacientes que tenían, en individuos que tenían HLA-B27 positivos y no tenían parientes afectados. Estos solían estar implicados en un 1%. El diagnóstico usualmente se hace con radiografía simple de las articulaciones sacroiliacas en un diagnóstico de una sensibilidad alta, mayor del 95% de los casos, ya que la tomografía la tomografía presenta mayor información adicional en pacientes ya con sacroilitis crónicas, pero pues realizarle esto constantemente pues puede hacernos pensar por una exposición considerable a la radiación. En la resonancia magnética tiene una capacidad de visualizar una inflamación activa. Se puede hacer y es de gran ayuda diagnóstica cuando hay una enfermedad sacroiliaca temprana. Y se ha estimado que también una resonancia de las articulaciones sacroiliacas pueden predecir este desarrollo y poder tener un valor predictivo alto positivo del 60% 3 años antes que una radiografía simple. Es útil en la detección de entesitis y sinovitis tanto en las articulaciones axiales como periféricas y los hallazgos más comunes son los sindesmofitos, que son un signo radiológico más importante. Estos sindesmofitos suelen estar presentes en las espondilitis anquilosantes y las enfermedades inflamatorias intestinales y se debe como tal a la osificación de las fibras externas
del anillo fibroso del disco intervertebral. También hay que realizar pruebas de laboratorio relevantes, como lo son la HLA-B27 y la proteína C reactiva, pero hay que tener en cuenta que una PCR elevada indica inflamación activa y puede ayudar en la evaluación clínica. Sin embargo, si hay una PCR normal, no excluye el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, hay que tener presente, y esto lo voy a mencionar solo en esta diapositiva, porque en cuanto a la artritis reactiva, a la artritis psoriásica, a la enfermedad inflamatoria intestinal, siempre se debe hacer un tratamiento multidisciplinario y los objetivos siempre van a ser educar al paciente y a su familia. El objetivo también va a ser aliviar el dolor y la rigidez, mantener la movilidad y poder prevenir la discapacidad secundaria y hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento de las complicaciones articulares y oculares. Ya hablando como tal del tratamiento de la espondilitis anquilosante, se ha estudiado que los AINES, la sulfalacina, también mejora la artritis pero no el dolor espinal, y que suele ser y que la salazopirina redujo la tasa de aparición de uveitis. En cuanto a la ciclosporina, también se ha demostrado que es eficaz en artritis de grandes articulaciones y en uveitis graves, y se han estudiado últimamente los bloqueadores de factor de necrosis tumorales, un avance bastante significativo en la espondilitis anquilosante, como lo son el etanercept, el infliximab. Sin embargo, en ellos la interrupción de la terapia puede ocasionar una recaída en la mayoría de los pacientes, pero al reanudar la terapia, pues se puede presentar nuevamente remisión de la enfermedad en la mayoría de los casos. Por ahora no voy a hablar de la uveitis, el tratamiento como tal en uveitis anterior, ya que suele ser el mismo si está limitado al segmento anterior. Lo voy a mencionar adelante, que estas patologías suelen responder muy bien al tratamiento convencional. Voy a mencionarles entonces cada una de las espondiloartropatías y al final vamos a hablar del tratamiento de uveitis. En cuanto a la artritis reactiva, se define como una forma relativamente común de artritis, que es un producto de una infección microbiana extraarticular, y esto lo describió en 1776 por primera vez por unos rasgos característicos por un brote que hubo de disentería. Entonces, posteriormente, la enfermedad se denominó síndrome de Reiter, que aunque este último siempre se debe restringir a esta tríada clásica, que es artritis, uretritis y conjuntivitis, como se describió originalmente, los sitios más comunes también de infección, el tracto genitourinario y gastrointestinal. La prevalencia es de 30 a 40 casos por 100.000 habitantes y la incidencia es de 5 casos por 100.000 de artritis reactiva relacionada con el aparato digestivo y de 4.6 por 100.000 habitantes de artritis reactiva inducida por clamidia. Entre el 1 y el 3% de los pacientes con uretritis por clamidia y entre el 6 y el 30% de los pacientes con infección gastrointestinal enterobacteriana desarrollarán una artritis reactiva. Es mucho más frecuente en hombres entre 30 y 40 años y la artritis reactiva por clamidia trachomatis es más común en hombres. La artritis reactiva por infección gastrointestinal suele afectar igual a mujeres y a hombres. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad general, hay una oligoartritis periférica asimétrica, una entesitis de predominio en los miembros inferiores y un síndrome espinal axial, y suele presentarse unas 6 semanas posterior al proceso infeccioso. Las manifestaciones extraoculares suelen ser uretritis, conjuntivitis y queratoderma plenorrágico, balanitis circinada, úlceras bucales y eritema nudoso. Pacientes con uveitis anterior a artritis reactiva, siempre hay que interrogar síntomas gastrointestinales o genitourinarios recientes y también contactos sexuales. Y cuando se presenta en asociación con VIH y SIDA, es una infección adquirida sexualmente, una infección por enterobacterias. Y esta suele presentar o cursar con una artritis reactiva mucho más grave, que es incapacitante, cursa con entesitis y manifestaciones extraoculares. En cuanto a la enfermedad ocular, cursa con uveitis anterior aguda, también cursa con conjuntivitis aguda bilateral que puede estar precedida de la uveitis anterior, y los pacientes también pueden desarrollar epiescleritis, escleritis y rara vez uveitis posterior.
Esta artritis reactiva en ocasiones también puede asociarse a celularidad vítrea y a vasculitis retinal. En cuanto a su etiología, se habla de una infección microbiana posterior a mucosa por bacterias gram negativas como la Clamidia trachomatis, y los individuos que tienen el antígeno HLA-B27 tienen más probabilidades de desarrollar artritis reactiva después de estas infecciones. En cuanto a la uveitis, no se ha estudiado extensamente para determinar si hay una evidencia de infección microbiana en el humor acuoso de los ojos que presentan inflamación. Esto es un cuadro en el que se evalúan las causas microbianas de la artritis reactiva y vemos la infección en el tracto urogenital y en el tracto gastrointestinal. Los síndromes que cursan son uretritis, cistitis, cervicitis, prostatitis, epididimitis, salpingitis y endometritis. Y en las gastrointestinales, diarrea, gastroenteritis, enterocolitis e infecciones leves. Los microorganismos con los cuales están asociados y su relación con HLA-B27, en especial en el tracto urogenital con uretritis, cistitis y cervicitis por Clamidia trachomatis, el tracto gastrointestinal en diarrea por Yersinia, gastroenteritis por Salmonella, enterocolitis por Shigella e infecciones leves por Campylobacter. En la etiología asociada a HLA-B27 se describe que son péptidos uveogénicos de la Clamidia trachomatis que pueden generar una respuesta de linfocitos TCD8 en la que existe una reacción cruzada y una reactividad con epítopos en la molécula HLA-B27 que conduce a una posible respuesta autoinmune en el ojo. Y también se habla de una teoría de receptores tipo TOL, que son linfocitos T y su complejo receptor de lipopolisacáridos asociado a célula presentadora de antígenos resistentes en la membrana sinovial y uveal. Estas células presentadoras de antígenos que se encuentran ubicadas en perivasculares y subepitelares en el estroma sinovial y uveal tienen una relación con los lipopolisacáridos y las bacterias gram negativas que pueden iniciar la inflamación ocular activando estos linfocitos y de esta forma expresar la célula presentadora de antígeno uveal. El diagnóstico se hace mediante clínica basado en la inflamación ocular y articular después de una infección gastrointestinal o geniturinaria. Recordar que al principio mencioné que siempre es importante interrogar acerca de estos procesos infecciosos. Siempre se debe excluir infección articular activa y la resonancia magnética es útil para la detección precoz de entesitis y sinovitis, tanto en las articulaciones axiales como periféricas. También se deben pedir siempre reactantes de fase aguda, como BSG y PCR, aunque estos suelen ser normales, al igual que el factor reumatoideo. El rendimiento de la prueba de HLA-B27 depende como tal de la prevalencia poblacional en caucásicos. Estos tienen una frecuencia en pacientes con artritis reactiva en aproximadamente 50 a 75%. Entonces, siempre los pacientes deben ser valorados también con IgA sérica elevada y evidencia de anticuerpos de infección reciente por Clamidia y enterobacterias. Entonces, esto es un algoritmo en el que, hablando, si hay un paciente con oligoartritis, entesitis, dolor de espalda inflamatorio, uveitis anterior y queratoderma, se debe evaluar si hay evidencia clínica de infección previa o no, y se deben pedir los paraclínicos adicionales. Si hay uretritis o cervicitis, se debe pedir serología para Clamidia, Borrelia y también descartar infección de VIH. Si hay diarrea, siempre se debe pedir cultivo de heces y serología para enterobacterias, PCR y también descartar clamidia. Y si hay infecciones respiratorias, siempre descartar prueba de bacilos ácido resistentes y antiestreptolicina O. Si no hay evidencia de infección previa, igual se debe pedir serología para Borrelia, Yersinia, clamidia, PCR para clamidia y gonococo. El tratamiento es el estándar: AINES, ejercicio y terapia física. La inyección de corticoides en las articulaciones de rodilla y tobillo inflamadas después de la aspiración de la articulación y el cultivo de líquido sinovial suele ayudar a aliviar la artritis grave, y un ciclo corto de tratamiento con esteroides orales para pacientes que no responden a los AINES. En cuanto al antibiótico, el uso de antibióticos en el tratamiento de artritis reactiva sigue siendo muy controvertido. Se supone que el tratamiento de la infección aguda por Clamidia trachomatis debería reducir la prevalencia de artritis reactiva posterior. Por tanto, pues sería razonable tratar la uretritis por clamidia tanto en los pacientes como en sus contactos sexuales.
Usualmente se recomienda el uso de acitromicina o de doxiciclina, suelen ser eficaces, pero se realizó un estudio con un número significativo de ensayos de control en el que se utilizó una variedad de antibióticos, lo mostramos acá, en el tratamiento de la artritis reactiva. Estos se resumen aquí en esta tabla. Estos fueron metaanálisis del tratamiento en pacientes que presentaron artritis reactiva, aunque son resultados que fueron heterogéneos por diferencias en los diseños que se realizaron en los estudios. No hay como tal eficacia en la antibiótico-terapia en pacientes con artritis, y esto pues se estudió que puede estar relacionado con una alteración metabólica de los microorganismos que suelen desencadenar esta artritis reactiva. En cuanto a los resultados, vemos que a pesar de que se hizo una terapia por 12 semanas, esto no fue significativo. Hubo una disminución de la PCR y una disminución de la artralgia. A pesar del tratamiento con ciprofloxacino durante 12 semanas, tampoco fue significativo. Y en cuanto a este estudio que se realizó durante 52 semanas, se interroga si en realidad no fue significativo, pero sí hubo una disminución de la uveitis anterior. Lo mismo, la terapia antifactor de necrosis tumoral suele ser prometedora, es eficaz en espondiloartritis, espondilitis anquilosante y artritis psoriásica, lo demuestran estudios recientes. Estos son los principales medicamentos que se usan, pero suele estar contraindicado en pacientes y siempre se debe descartar que haya una infección activa, generalmente porque no sabemos el efecto a largo plazo que puedan tener estos pacientes y su forma supresora, cómo vaya a actuar. En cuanto a la uveitis anterior aguda, tiene una buena respuesta a la terapia tópica con hidráticos y esteroides, y la conjuntivitis suele ser autolimitada y responder a los esteroides tópicos. El pronóstico de esta artritis reactiva tiene una historia natural variable, tiene una recuperación en un periodo aproximado de 6 meses, entre el 20 y el 70% de los síntomas articulares pueden continuar y el 10 y el 20% la enfermedad puede persistir y durar hasta 2 años. Dependiendo de la naturaleza de la infección, se puede desarrollar artritis en aproximadamente 2 y 8%, sacroileitis entre el 15 y el 50% y una espondilitis anquilosante entre el 12 y el 26%. Hablando de psoriasis, se define como una enfermedad inflamatoria multisistémica que afecta a la piel, tiene una prevalencia de 1 a 2% en Estados Unidos y en Europa y puede afectar igual a hombres y mujeres. Tiene una edad media de aparición de 30 años con un pico que se puede presentar en la infancia y en la vejez, y su forma o su manifestación clínica más común es la psoriasis vulgar. La artritis psoriásica o enfermedad ocular sin enfermedad cutánea puede ser concurrente, y esta artropatía psoriásica puede afectar entre el 5 y el 7% de pacientes con psoriasis y hasta un 30% de los que tienen una enfermedad cutánea grave. Esta artropatía psoriásica suele ser igual en hombres y en mujeres. El 67% de los pacientes desarrollan una afección cutánea previa a la psoriasis articular, el 16% afecta la piel y la articulación o viceversa, con menos de un año de separación, y en el resto la artritis precede a la psoriasis en más de un año. El periodo que transcurre entre el inicio de la psoriasis y el desarrollo de la afección articular varía de acuerdo a la edad de presentación de la afección cutánea. Se habla de que si la psoriasis comienza antes de los 40 años, la artritis tarda más o menos 9 años en aparecer, pero si esta se presenta después de los 40 años, su aparición suele ser menor, aproximadamente en un año. La enfermedad es seronegativa, pero el 15% se puede vencer factores reumatoideos positivos en títulos bajos. Las afecciones a nivel dermatológico suelen cursar con onicopatía psoriásica, esto es una relación estrecha con la artritis psoriásica. Osteoarticulares suele haber sacroileitis y artritis de la columna inferior, dactilitis y tenosinovitis, que son características clásicas de la artritis psoriásica en un 30 o un 40%, también se denomina dedos de salchicha. El dolor en el talón, entesitis y fascitis plantar son hallazgos frecuentes. Como lo vemos en esta imagen, son lesiones psoriásicas pustulosas palmoplantares. Y en esta otra imagen vemos una dactilitis bilateral que es simétrica en el tercer dedo de ambos miembros inferiores, que cursa con una onicopatía psoriásica en el primer dedo del pie derecho.
Estas dactilitis o dedos en salchicha, como se los mencioné, se define como un engrosamiento uniforme de los tejidos blandos de las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas, y de modo que el dedo aparenta como difusamente hinchado. En la enfermedad ocular, el 25% suelen presentar uveitis, el 7% tiene una frecuencia de uveitis en pacientes con artritis psoriásica, y el factor de riesgo clínico para desarrollo de uveitis en pacientes con artritis psoriásica es una inflamación de la articulación sacroiliaca bilateral. Este es una comparación de características entre la uveitis secundaria a psoriasis y secundaria a espondilitis anquilosante o artritis reactiva. Entonces, como se ve acá, nuevamente confirmamos que el predominio de HLA-B27 está en espondilitis anquilosante. El inicio de la edad de la artritis psoriásica es de 19 a 64 años y en la espondilitis de 5 a 55 años. El compromiso de la enfermedad unilateral es mayor en espondilitis anquilosante, mientras que la artritis psoriásica es bilateral, es alterna, mayor en la espondilitis anquilosante. El inicio insidioso es mayor en la artritis psoriásica, en la espondilitis anquilosante es más agudo, abrupto. Compromiso del segmento anterior en un 74%, y como lo mencionamos, el 44% tiene compromiso del polo posterior. Esta suele ser continua en un 31% a diferencia de la espondilitis anquilosante, y el riesgo que tiene de tener uveitis de por vida es un 40%, mucho mayor en la espondilitis anquilosante. En cuanto a las complicaciones, suelen ser muy similares, de catarata, glaucoma, edema macular cistoideo y sinequias posteriores son muy similares. En la uveitis anterior, de 7 a 9% de los pacientes se presenta con artritis psoriásica. El 40% se encuentra asociada con la forma axial de la enfermedad y un 4% en el grupo oligoarticular, y tiene una incidencia de hipopión baja. En los niños hay que siempre examinarlos porque se debe ser asintomática y debe pues buscarse la enfermedad, los hallazgos de inflamación ocular en el examen. En el compromiso posterior es inusual, pero es más común en los pacientes que tienen espondilitis anquilosante. Es mucho más común en artritis psoriásica. Con compromiso vitreitis y papilitis, y el edema macular cistoideo puede ser una complicación de esta enfermedad. La tasa de complicaciones, como lo vimos en el cuadro anterior, es similar en realidad. La etiología es provocada por activadores de la inmunidad celular a través de vías innatas o adquiridas. Tiene respuestas crónicas de células T perpetuantes en la piel y en otros lugares, y se encontró que en sangre periférica hay una regulación negativa de mediadores que suprimen las respuestas inmunitarias innatas y adquiridas, y hay una regulación positiva de factores inflamatorios. El diagnóstico siempre se debe interrogar sobre antecedentes de psoriasis en el paciente y en sus familiares de primer grado. Si hay antecedentes de espondiloartropatía, interrogar sobre dolor lumbar, cadera, articular y rigidez. Y en el examen siempre también no solo se debe enfocar a nivel ocular, sino siempre tratar de valorar uñas, lesiones cutáneas, en cuero cabelludo y superficies extensoras, y la inspección también de manos y articulaciones afectadas. Las lesiones cutáneas pueden diagnosticarse con biopsia si existe alguna duda sobre el diagnóstico. Estos son algunos criterios que nos pueden ayudar en la clasificación. Simplemente los traigo como para tenerlos en cuenta, aunque en realidad nosotros no solemos hacer manejar estos criterios. El tratamiento de la uveitis anterior también responde a esteroides tópicos. Cuando hay compromiso posterior, como es el edema macular cistoideo, hay que tener en cuenta los corticosteroides locales u orales y realizar una inmunosupresión crónica con metotrexato o ciclosporina. Nuevamente, los agentes antifactor de necrosis tumoral ayudan mucho en la psoriasis cutánea y uveitis asociada con espondiloartropatía, tanto en niños como en adultos. Y ahí está medicamento que es un anticuerpo monoclonal, que es el ustekinumab, que neutraliza un componente de citocina común de la interleuquina 12 y 23. Por último, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Entonces, definición de esta enfermedad es que comprende estos dos principales trastornos inmunitarios, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, y estos trastornos tienen como característica patológica y clínica, en realidad son distintas, pero pueden presentar manifestaciones extraintestinales, como lo es la afección ocular.
En la inflamación granulomatosa crónica transmural conduce también lo que es fibrosis en la enfermedad de Crohn, obstrucción intestinal. Hay que tener muy presente que puede presentar también perforación y fístulas. Esta enfermedad suele comprometer el 30% intestino delgado, el 20% el colon y puede afectar desde la boca hasta el área perianal. Tiene una incidencia de 1.3 a 14.6 casos por 100.000 habitantes y la colitis ulcerosa tiene episodios recurrentes de inflamación crónica difusa, pero suele comprometer el colon y hasta un compromiso del recto en un 95%. Se habla de que la mayoría de los casos de estas enfermedades se presentan entre los 15 a 40 años de edad y tiene una distribución por edades bimodal, es decir, que se puede presentar un segundo pico entre los 50 y los 80 años de edad y que suele afectar igual a hombres y mujeres. Es el mismo riesgo en desarrollarlo. Solo que entre más joven se presente la enfermedad, pues más rápido se hace el diagnóstico y más probable siempre tener en cuenta la asociación con casos familiares y la enfermedad intestinal puede ser más grave si se presenta a menor edad. En las manifestaciones clínicas, la colitis ulcerosa suele presentar diarrea mucosa y sanguinolenta intermitente asociada a cólicos abdominales, tenesmo o estreñimiento. Entre más ascendente es más grave, puede cursar con fiebre, dolor abdominal, sangrado rectal profuso, anemia y pérdida de peso. Tiene complicaciones asociadas que van más allá de la mucosa como megacolon tóxico que pueden ocasionar perforación, sepsis y muerte. Y la enfermedad de Crohn es fatiga, diarrea prolongada con dolor abdominal, pérdida de peso, fiebre con o sin hemorragia grave. El ilion es el sitio más común de inflamación y puede cursar con aftas orales y afectación esofágica en los niños. La enfermedad inflamatoria intestinal suele estar comprometido con otros hallazgos, como lo son la escleritis y la espiescleritis. Aproximadamente en un 4 a un 6% suelen cursar con inflamación ocular, como lo son la uveitis, escleritis y epiescleritis. Estas son las más frecuentes. También pueden cursar con queratitis ulcerativa periférica. Y estas dos enfermedades pueden tener manifestaciones oculares simultáneas. En la enfermedad de Crohn son más variadas que en la colitis ulcerosa y suelen cursar con vasculitis retinianas e inflamación orbitaria. Rara vez se pueden presentar miositis granulomatosa de algunos de los músculos extracurales y una neuritis óptica retrovulvar. En la escleritis se suele cursar de forma anterior en un 29% y la epiescleritis en un 18% y suele ser difusa o nodular. Esta es más frecuente en mujeres y se han descrito casos de escleromalacia perforans. En la queratitis ulcerativa periférica, entonces siempre evaluar si hay infiltrados subepiteliales superficiales o estromales profundos. Se puede presentar unilateral o bilateral con o sin asociación de escleritis y pues el riesgo de comprometer la visión es mucho menor porque suele respetar el área central, sin embargo tiene un riesgo de perforación corneal. El 46% está asociado a positividad de HLA-B27, es mayor en mujeres, es una uveitis anterior aguda, no granulomatosa, recurrente, unilateral, alternante, que puede ser de inicio e insidioso de una uveitis bilateral crónica. Puede tener hipopion, aunque es mucho menor que lo que mencionamos anteriormente, y sinequias posteriores. En el segmento posterior pueden haber hallazgos de exudados en la pars plana, inflamación del vítreo y vasculopatía retiniana, y aproximadamente la mitad de los pacientes desarrollan uveitis antes del inicio o el diagnóstico de la enfermedad intestinal. Es mucho más común que ocurra en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa. Y esta puede desarrollarse incluso después de que se haya eliminado el intestino patológico. Hay un caso que se describió en un paciente que cursó con uveitis después de que se le había realizado una colectomía y una anastomosis de la manga ileorrectal en una colitis ulcerosa, pero esto podría indicar también que la presencia continua de la mucosa colónica no es necesaria para el desarrollo de la inflamación ocular que haya asociado. La uveitis anterior transitoria asintomática también hay que buscarla en niños con enfermedad intestinal inflamatoria y puede ser tan alta como un 6 a un 12.5% mayor en enfermedad de Crohn que en colitis ulcerosa. Estas son características
asociadas a uveitis anterior y espondilitis anquilosante y uveitis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. La prevalencia de uveitis es mucho mayor en espondilitis anquilosante. El género sí es mucho mayor, que afecta a la enfermedad intestinal al género femenino. La positividad del HLV27 es siempre mayor en espondilitis anquilosante. El inicio de la uveitis es repentino en el 97%, abrupto en la espondilitis anquilosante e insidioso en la enfermedad inflamatoria intestinal. La persistencia de la inflamación es mucho más común en la enfermedad intestinal inflamatoria. La lateralidad en un 53% se presenta. La localización es anterior en un 41%, intermedia en un 18% y puede ser anterior e intermedia en un 41%. Igual las complicaciones hay que tener en cuenta que se asocian a la recurrencia y suelen ser similares en ambas patologías. En las manifestaciones extraintestinales, espondilitis, entesitis, artritis periférica y uveitis no son diferentes entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Se presenta un eritema nudoso más frecuente en la enfermedad de Crohn, y la uveitis suele estar correlacionada con sacroileitis y artritis, y mencionar que esta asociación de artritis, artralgia puede provocar mayor incidencia de inflamación ocular. Entonces siempre hay que estudiar esto. La artritis periférica es más probable a uveitis bilateral de inicio insidioso persistente y afectar tanto a nivel anterior como a nivel posterior. El compromiso de la coroides y la retina. Hay evidencia histopatológica de formación de granulomas en la coroides en un paciente con uveitis recurrente y enfermedad de Crohn. También hay presencia de lesiones inflamatorias multifocales en la retina y la coroides en pacientes con enfermedad de Crohn, que pueden ocurrir y pueden preceder a un episodio recurrente de afectación intestinal. Y también se asocia con episodios tromboembólicos en esta enfermedad, como una oclusión vascular retiniana. Aunque rara vez se ha informado vasculitis en la enfermedad de Crohn, puede afectar tanto arterias como venas. La etiología y la patogenia se describe como el primer gen de la enfermedad intestinal inflamatoria que se confirma en el locus de susceptibilidad en la región pericentromética del cromosoma 16, que es mayor riesgo en la colitis ulcerosa que la enfermedad de Crohn. Este gen codifica una proteína citoplasmática que se denomina dominio de oligomerización de unión a nucleótido 2,2. Esta proteína también se conoce como dominio 15 de activación y reclutamiento de caspasas, y su producto está como tal implicado en la respuesta inmune innata a través de la activación del factor nuclear kappa B. El transporte de los alelos de riesgo, como lo son esa proteína citoplasmática y las caspasas, se asocia con una localización ileal, lo que hace que la aparición más temprana de la enfermedad y el fenotipo de la enfermedad de Crohn. Tanto en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerativa son ejemplos de disbiosis, es decir, que el resultado es provocado por una alteración de la microbiota normal que se presenta en el tracto gastrointestinal. Y se habla que el tabaquismo en la colitis ulcerosa se reduce en los pacientes fumadores y aumenta en los pacientes exfumadores, y en la enfermedad de Crohn el tabaquismo puede aumentar el riesgo. El diagnóstico lo voy a mencionar rápidamente. Son hallazgos endoscópicos siempre y cuando haya una historia clínica compatible. Tener en cuenta que las manifestaciones oculares se presentan aproximadamente en el 50% antes del diagnóstico. Siempre se debe interrogar el estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, sangre en las deposiciones, aftas en la boca, lesiones cutáneas, perianales o pérdida de peso. Idealmente siempre se hace el diagnóstico en la colitis ulcerosa con una sigmoidoscopia, porque hay que tener en cuenta que el recto está involucrado en la mayoría de los casos, y en la colonoscopia en la enfermedad de Crohn. Que haya síntomas intestinales y una colonoscopia negativa no nos descarta y no nos excluye la enfermedad sin haber examinado el ilion terminal. Siempre se debe examinar, y una tomografía y una resonancia siempre para evaluar lesiones extraluminales como fístulas o formación de abscesos. El tratamiento se suele hacer en la colitis ulcerosa con supositorio de aminosalicilatos. En la enfermedad leve, sulfalacina, mesalazina, primera línea en la colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn. Ya cuando hay enfermedad extensa, se pueden utilizar corticosteroides sistémicos y terapias biológicas.
Se debe hacer colectomía cuando hay compromiso de megacolon tóxico, hemorragia masiva o cáncer de colon, y se pueden hacer intervenciones en enfermedad de Crohn cuando hay fístulas o perforaciones. Ya mencionamos todas estas espondiloartropatías anquilosantes, entonces voy a hablar como tal del tratamiento de la uveitis, que es un paso clave para poder controlar los episodios asociados a HLA-B27 y poder mejorar el pronóstico a largo plazo. Se debe utilizar un tratamiento intensivo desde el comienzo del episodio para poder asegurar que la uveitis se controle de forma rápida posible y minimizar así los daños permanentes. Entonces, la primera línea son los esteroides tópicos, siempre evaluar la frecuencia, se debe iniciar según la severidad del cuadro. Se puede utilizar dexametasona o prednisolona y siempre tener en cuenta que se va a hacer una disminución progresiva durante un periodo de 6 a 12 semanas dependiendo de la gravedad del episodio, ya que es un error disminuir y detener demasiado pronto el tratamiento. Esta terapia se debe asociar a hipotensores si está asociada a la presión intraocular elevada para poder también disminuir las complicaciones asociadas. Los cicloplégicos y los midiátricos siempre son esenciales para prevenir la formación de sinequias y ayudar con la disminución del dolor. Se recomienda la atropina cuando hay una uveitis severa, ciclopentolato que es un poco más moderado y tropicamida cuando hay una uveitis leve. Cuando hay presencia de sinequias posteriores, se puede hacer ayuda de un cóctel con una combinación de estos diferentes agentes que tenemos en la consulta. También se puede hacer tratamiento con terapia subconjuntival con triamcinolona o dexametasona, subconjuntival o subtenoniana, tener presente en casos de uveitis grave que proporcionan máximos niveles en la superficie ocular y puede haber una difusión en el segmento anterior, y esto también tenerlo presente si no hay respuesta con una terapia tópica máxima o el paciente consulta tardíamente y el cuadro ya es más avanzado. Tener presente también la terapia sistémica, el uso de prednisolona 1 a 1.5 miligramos por kilogramos de 7 a 14 días e ir disminuyendo gradualmente en las siguientes 6 a 8 semanas. También, dependiendo del grado de compromiso, se pueden hacer uso de metilprednisolona endovenoso. Tener en cuenta la acción de la sulfasalacina en la artritis reactiva, y metrotexate en la artritis psoriásica y terapia antifactor de necrosis tumoral, que como lo mencioné anteriormente es de gran ayuda. Y eso es todo lo que les traía el día de hoy. Muy bien, Marce, felicitaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la charla? Yo tengo una duda respecto a qué